Orizaba es la auténtica cuna del fútbol nacional. El fútbol nace en Real del Monte y en Pachuca lo acunaron. Y así, simplemente, yo le voy al Pachuca, pero con todo soy hidalguense, pero con todo respeto, mis historias aquí en Real del Monte. Como todos sabemos que el fútbol soccer lo inventaron los ingleses, es de entenderse que esos señores, organizaron aquí, como ya está escrito, ese partido en 1896. En 1902 ya jugaba un equipo Pachuca, ya jugaba un equipo de Orizaba, ya jugaba el Reforma, pero no te puedo decir. No quiero quitarle méritos a aquellos que iniciaron la gran aventura del fútbol mexicano, ¿no? El 17 de octubre del año 2001, con motivo de la celebración del segundo campeonato obtenido por el Club Pachuca en la primera división del fútbol profesional, con motivo también de la conmemoración de los supuestos 100 años de la fundación del club y la inauguración de la Universidad del Fútbol, la directiva del Club Pachuca, contando con la complicidad de Televisa, TV Azteca y contando además con la presencia del inolvidable Rey Pelé, se atrevió a proclamar a nivel nacional que Pachuca es la cuna del fútbol en México. Pero más que una proclama, se trató de una imposición informativa mediática sobre la afición pachuqueña, los televidentes y la población mexicana en general, pues el origen del fútbol mexicano no tiene lugar ni fecha precisos, debido que hasta hoy ningún historiador o investigador ha podido encontrar documentos originales o fuentes primarias que certifiquen el origen del fútbol en México, y se han dedicado a repetir prácticamente lo dicho por Juan Cid y Mulet en su obra pionera denominada El Libro de Oro del Fútbol Mexicano, escrita en 1961. Además, a pesar de esta ausencia de documentos originales y de fuentes primarias de información, la directiva del Club Pachuca puso a la venta una gran cantidad de playeras que llevan inscrita la leyenda Pachuca, cuna del fútbol en México, así como los años 1901-2001, con la intención de hacer creer a la afición mexicana que ese año es el de la fundación del Club Pachuca y el de los inicios del fútbol en nuestro país. No obstante que el escritor Carlos Calderón Cardoso, a quien le financiaron el libro la directiva del Club Pachuca y el gobierno del estado de Hidalgo, afirma en la obra que la fundación del Pachuca ocurrió el mes de noviembre del año 1900. Por si fuera poco, el historiador Cardoso presenta un contradictorio relato que revela que el fútbol ya se jugaba en las escuelas jesuitas y maristas de la Ciudad de México antes que en Pachuca, y omite mencionar que desde el año 1894 ya existía el Reforma Athletic Club, una sociedad deportiva que contaba ya con un equipo de fútbol soccer. El colmo del asunto es que los directivos del Club Pachuca se adueñaron también de la exclusividad de la frase cuna del fútbol en México mediante el registro público de la propiedad industrial, dejando entrever que la empresa comercial a la que pertenece este club, más que tener un propósito social, cultural y deportivo, el objetivo es hacer negocios con el sentido de pertenencia que tiene la afición pachuqueña hacia su lugar de origen o de residencia, hacia su equipo y con el concepto de cuna del fútbol nacional. Y todo lo anterior está respaldado por un impresionante sistema de medios que creó recientemente el Club Pachuca.
por la indiferencia de los actuales directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, por periodistas, comentaristas e historiadores deportivos, pero sobre todo por Televisa y TV Azteca, que se han convertido en los intérpretes de la historia de México y en los informadores de la población mexicana, la cual en su mayoría, por desgracia, tiene como único o principal medio de información a estas televisoras, cuya influencia les ha permitido que todo lo que digan sus dueños, sus socios o sus voceros se convierta en una verdad mediática. En partido histórico denominado del Centenario, en el que el cuadro tuzo presentó un uniforme conmemorativo y representativo de la ciudad minera. Por supuesto que ni los habitantes del poblado de Real del Monte y de la ciudad de Orizaba quedaron conformes con ese tráfico de influencias y abuso del poder mediático informativo de la directiva del Club Pachuca y de los medios asociados al propósito. Tanto los realmontenses como los orizabeños continúan afirmando que sus respectivas localidades son la auténtica cuna del fútbol en México, pero cometen el mismo error que los usurpadores, ya que tampoco presentan documentos originales ni fuentes primarias que certifiquen sus argumentos, como exige una investigación histórica científica. Desafortunadamente, en Orizaba, a los que nos gusta el fútbol, no aportamos o no hubo los elementos que Pachuca tuvo para adjudicarse ese evento. Es así que, aprovechando esta ausencia de documentos originales y de fuentes primarias de información, el poder económico y las relaciones políticas que han establecido gracias a los logros obtenidos por el equipo Pachuca durante la primera década del siglo XXI, e ignorando además los argumentos de orizabeños y realmontenses al respecto, la directiva del Club Pachuca ha creado una historia muy particular acerca del origen del fútbol en México y del concepto de cuna del fútbol mexicano. Una verdadera historia indocumentada, es decir, inventada, sin elementos objetivos tales como documentos originales, fotografías o fechas precisas de los eventos declarados, la cual sin embargo tiene una gran influencia y eficacia sobre la afición al fútbol y sobre muchísimos ciudadanos, y les ha permitido apropiarse, aunque sea virtualmente, de un evento trascendental del fútbol mexicano que aún está por aclararse. Si tú estás enterado y tienes esos documentos, pues hay que sacarlos a la luz pública en todo caso, ¿no? Es por ello que, con el propósito de conocer y divulgar las probables y posibles causas y consecuencias de este escabroso asunto, se analizarán 3 acontecimientos muy diferentes, pero que han sido tomados como uno solo por todos aquellos investigadores e historiadores que han escrito sobre el tema y por todos aquellos inmiscuidos en la disputa por el concepto, quienes además se han dedicado a repetir únicamente lo dicho por otros investigadores y otros historiadores, manipulando la información de acuerdo con sus intereses personales o los intereses de grupos sociales muy específicos. Es así que, mediante esta investigación documental y de campo, nos propusimos ir en busca del eslabón perdido de la cuna del fútbol mexicano y analizar, por una parte, dónde, cuándo y cómo pudo haber surgido el fútbol en nuestro país. Es decir, reflexionar acerca de dónde, cómo y cuándo pudo haberse jugado la primera cascarita informal o un partido oficial. Por otra parte, nos propusimos también reflexionar acerca de dónde, cómo y cuándo pudo haberse formado el primer equipo en México mediante una acta fundacional. Y finalmente, tratar de conceptualizar qué se puede o debe entender por cuna del fútbol, para valorar con el mayor apego a la imparcialidad cuál lugar de México podría o debería ser considerado como la auténtica cuna del fútbol mexicano.
El proceso de modernización